que vamos a empezar a hacer esta parte que está aquí. Miren, normalmente, cuando nosotros transmitimos señal, a veces lo hacemos de forma directa. A veces cuando tú transmites una señal, tú la mandas a través de un cable. Ese cable que hemos estado platicando, a veces el cable va a estar así y va a estar conformado de estas dos cosas así. Entonces, este cable normalmente hemos platicado y hemos dicho que tiene lo que se llama Z0. Y entonces, cuando tú conectas este cable de Z0 a una carga, aquí luego hemos estado dibujando como a una persona para que le entiendan que a él es al que le va a llegar el mensaje. Esta persona tiene el nombre de ZL. Acuérdense que esa dijimos que se llama impedancia de carga. Impedancia de carga. Entonces, esa se va a llamar impedancia de carga. Cuando tú haces esa conexión de esa forma, cuando tú conectas aquí al cable con la persona, a esta conexión se le llama directa. Entonces, cuando sí el cable toca al receptor o a la carga, a esta se le llama conexión directa. Pero muchas veces vas a tener o menos cantidad de cable o vas a tener algún problema para hacer el contacto con la carga. Hay veces que lo más común es que el cable sea chico. Normalmente eso es lo más común que pasa, que el cable sea de esta longitud y entonces la carga siga estando aquí esperando el mensaje. Cuando te pasa eso, a este tipo de conexión se le llama conexión indirecta. ¿Por qué? Porque tú aquí vas a tener que meter o añadir un cable. Y entonces, cuando tú haces esto así, que añades un cable de cualquier otro tamaño, entonces a eso se le llama conexión indirecta. Añades cable. Entonces, normalmente, conexión indirecta. Normalmente, este es uno de los ejemplos más simples de un cable. Entonces, cuando tú añades un pedazo de cable, entonces vas a tener aquí tu valor de Z0, que puede ser el mismo de arriba, pero entonces a este se le llama ZA. A este se le llama ZA. Y entonces esa ZA en realidad se llama impedancia de acoplador. Entonces, ya vas a tener otro nombre por ahí. Entonces, ustedes acuérdense que habíamos hablado de los nombres que normalmente van a recibir estas cosas. Entonces, cuando tú tienes que añadir un pedazo de cable o le tienes que hacer algo al cable para que llegue a la conexión total, a eso se le llama acoplador. A este pedazo de cable que añades, no importa de qué valor de impedancia sea, a ese se le llama acoplador. ¿Entienden, chavos? Esta conexión, la conexión directa,
Se supone que esta es la mejor que puede existir. Esta conexión es la mejor que puede existir. Y entonces por eso van a oír ustedes que dicen más vale que sobre y no que falte. Entonces, normalmente, aunque te sobre mucho cable, conviene hacer las conexiones directas. Las indirectas no convienen porque normalmente están basadas en una añadidura de cable. Y entonces esa añadidura te va a dar muchos problemas, te va a dar muchos problemas con el famoso coeficiente de reflexión. Entonces, cuando nosotros ya hacemos esta parte, nosotros vamos a calcular algo que se llama Z del acoplador. Y la Z del acoplador, que se llama ZA, va a ser igual a la raíz de la multiplicación de la Z Z0 por la ZL. Por la ZL. Y entonces, así es como se va a calcular el valor de la Z del acoplador, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado ahí porque puede haber dos posiciones del acoplador, una antes o una después. Y entonces, cuando tú tienes esto, cuando tú tienes aquí al transmisor y después metes un acoplador aquí, ojo, lo que voy a hacer. Después metes aquí a un acoplador. Estos pedazos de cable que metes aquí, normalmente van a ver que tienen algo que se llama ZA. ¿Sale? ZA. Entonces, tú pondrías aquí el cable, el cable que compraste, el rojo con negro, tú lo pondrías aquí y aquí le pondrías el otro así. Y puede tener también pedazos de acopladores de otros tamaños. Y entonces, este puede estar así, así, y este también se va a llamar ZA. Este también se va a llamar ZA. Y entonces aquí está conectada la persona esperando el mensaje o esperando la información a través de esos cables. Cuando pasa esto, normalmente le ponen subíndices aquí. A este le llaman 1 y a este le llaman 2. Puede tener 1000 acopladores, Puede tener 1000 acopladores. Pero entonces el cálculo se basa a los extremos del acoplador. ¿Qué es esto? Ok, la fórmula que pusimos ahorita anterior, entonces, si tú quisieras calcular la Z del acoplador 2, entonces esta Z que estaría aquí, sí sería igual a la multiplicación de Z0 por ZL, ¿de acuerdo? A la multiplicación de Z0 por ZL. Pero entonces dices, oye, ¿y entonces cómo calculo el acoplador 1? El Z acoplador 1, entonces va a ser igual a una raíz, pero ahora este va a ser la Z de entrada, multiplicada por Z0. Y recuérdense que la Z de entrada es esta Z que tiene el transmisor. ¿Hasta ahí le entienden, chavos? A las letras y a todos los nombres. Acuérdense, Z de entrada, este cable siempre se va a llamar Z0
Y estas personas o carga siempre se va a llamar ZL. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces, como pueden observar, cuando tú añades un cable, vas a tener que hacer esos cálculos. Por eso, es mejor entonces solamente manejar un solo cable, aunque fuera del grosor que fuera, porque si no, vas a tener muchos problemas con la famosa Z del acoplador, con las zetas del acoplador. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, dices, el acoplador 1 que está del lado izquierdo es el más difícil, porque ¿cómo saber la Z que tiene la antena que transmite la señal? ¿O cómo saber el valor de impedancia que tiene un cable cuando ese a mí me lo proporcionan desde la calle? Es como decirles, tú pones aquí en esta parte, tú aquí en esta parte que está aquí, que tú no conoces, perdónenme, que tú sí conoces, pero cómo poner esta Z de entrada. A veces es más difícil porque no tenemos el dato con lo que vamos a conectar la señal, pero ya podemos conocer el acoplador y podemos conocer todos los acopladores que tienen. Bueno, ¿por qué entonces esto tiene que ser de esa forma? Bueno, recuérdense que cuando tú conectas un cable en forma directa, es que solamente va a existir un cable desde el transmisor hasta el receptor. Cuando lo conectas en forma indirecta, tú vas a poder añadir un pedazo de cable. Este pedazo de cable lo puedes añadir entre el cable y la carga, o entre la carga, o entre la antena y el cable. Pero esa Z se calcula con esta fórmula que está aquí, se llama impedancia del acoplador, y ya cuando entonces tú haces muchas añadiduras, tienes este problema porque vas a empezar a trabajar con coeficientes de reflexión con otros valores. ¿Qué es esto? Esto nosotros ya lo habíamos platicado y habíamos dicho esto. Si tú tienes aquí un transmisor, este transmisor pudiera tener 200 ohms. Si más o menos por ahí los hago recordar esa parte, estaba así, 200 ohms. Y tú compras un cable, lo voy a poner así porque vamos a ver si cabe aquí. Compras un tamaño de cable así y compras el cable así, y aquí conectas a la carga y aquí conectas a la carga. Nosotros habíamos platicado o habíamos estado comentando que tú muchas veces puedes conectar aquí lo que tú quieras. Entonces, tú puedes tener así a la carga, a la persona. Si tú a la persona aquí le dijeras que también tiene 200 ohms, si tú aquí le dijeras que este tiene 200 ohms, nosotros habíamos calculado un coeficiente de reflexión que ya habíamos explicado. Pero entonces tú tendrías que decir que la Z0 también vale 200 ohms. Cuando tú tienes estos valores, por ahí ustedes recordarán que entonces habíamos dicho lo siguiente: el coeficiente de reflexión, el que llamábamos tau, nosotros lo calculábamos con una fórmula que decía ZL menos Z0 entre ZL más Z0. ZL más Z0.
Esto fue lo que ya habíamos explicado y ya tienen por ahí esa forma. Entonces, cuando tú tienes esto, tú puedes hacer estas divisiones. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí arriba, entonces haríamos 200 menos 200, 200 menos 200, entre 200 más 200. Y entonces, cuando tú sabes eso, entonces nosotros sabemos que un valor de 0 entre un número te genera un 0, ¿de acuerdo? Entonces, este te genera un 0. Y esto nosotros queríamos decir que regresaba el valor absoluto de tau, también en porcentaje, era 0. Y entonces no regresaba señal. ¿Vamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Va, pues. ¿Qué entonces querías decir eso? Esto entonces lo que quiere decir es que si tú en esta antena, mandas 200 nippers, entonces toda la señal va viajando por aquí. Cuando llega hasta aquí, este señor consume los 200 nippers y por eso se dice que no hay regreso. Hasta ahí están bien, algo no me entendieron, porque ya le vamos a poner el acoplador. ¿Dale? ¿Dudas? No. Bueno, va. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Quiere decir que no hay regreso de señal, pero cuando tú te ibas a conectar a la misma antena, o sea, va a ser la misma lámina ahora con el mismo dato. Cuando tú te ibas a conectar, viste que tu cable, voy a poner así porque no me da para más, viste que tu cable te quedó cortito de la longitud y entonces este te quedó así y este valor de cable, entonces tiene una Z0 de 200. Tiene una Z0 de 200 ohms. Pero como viste que te quedó cortito, porque aquí está tu carga, te lo voy a poner así, aquí está tu carga también dijimos que tiene 200. Entonces, vean lo que vamos a hacer aquí. Y va a pasar y lo vamos a explicar, Necesito que se acuerden, 200. Ok, si esto también tiene 200, pero no me alcanzó a llegar, entonces voy a tener que meter aquí, ese pedazo de cable, este pedazo de cable que está aquí, que también va a tener una Z. Y esa Z dijimos ahorita que se va a llamar ZA. Si tú fueras muy ducho y le metes uno de 200, ¿te altera en algo el sistema? ¿Entendieron? No se altera. No salta. No, no se altera. Yo le puedo meter ese de 200 y entonces esto es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué crees? Que yo agarré este cable azul, pero no supe qué valor es. Y entonces cuando tú no sabes el valor que es, pues tú le pudiste haber metido aquí uno de 100, por decir un número, o le pudiste haber metido uno de 400, porque yo no sé, ese pedazo lo encontré en el cajón y entonces pues lo agarré y dices,
Ya lo conecté y ahí está ya tu extensión. ¿Qué va a pasar si le pusiera, ojo, le voy a poner 100 y aquí mismo vamos a calcular el de 400 para ver qué pasa? Miren, que yo lo agarré del cajón y entonces dice 100. Entonces, si yo calculo el coeficiente de reflexión, si yo calculo el coeficiente de reflexión con 100, lo voy a poner aquí así, con 100, entonces yo voy a tener aquí un igual, que va a ser así, y entonces este sería, ya no voy a poner las letras 200 menos 100, y abajo van a ser 200 más 100. Entonces, como ustedes pueden observar, esta cosa ya me va a dar un resultado, y ese resultado va a ser un número de 100 entre 300. Entre 300. Si eso es cierto, entonces aquí esta cosa me daría ¿cuánto? Bueno, 100 entre 300 para nosotros, ¿cuánto es, chavos? Sí. 0.33 infinito, ¿cierto? Cuando tú multiplicas a esta cantidad por 100%, cuando tú multiplicas a esto el punto 0.3333 por 100%, entonces tú obtienes un resultado del 33.33%. ¿Hasta ahí todos le entienden lo que estamos diciendo, señores? Sí, profe. Ok. Entonces vean lo que vamos a decir. Aquí viene el gran problema. Nosotros ya entendimos que la señal viene bajando. Pero entonces, al venir bajando, aquí traes traes un cable que es constante. Ay, ¿cómo se los digo? Por eso necesito mis pizarrones. Espero no hacerlos bola, ¿eh? Si sienten que los hago bola, díganme y vemos qué hacemos. Miren, ya me quité porque si no, no voy a entender. La antena está aquí así. La antena está aquí así. Y esa antena, les voy a decir que tiene 200 nipers. Esos 200 nipers salen a través del cable rojo. Hagan de cuenta esto así. Salen por el cable rojo. Esos 200 nipers, nosotros ya los explicamos que se van reduciendo. Entonces, pudiera ser que aquí te queden 190. Pudiera ser que aquí te queden 190. Y pudiera ser que avanzan un poco más y aquí te quedan 180. Aquí 170 y aquí 160. ¿Entienden hasta ahí los números que estoy poniendo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todos? Sí, se atenuan, ¿no? Mándeme. Se están atenuando, ¿no? Exacto, se están atenuando. Pero cuando vienen atenuándose, acuérdense que avanzan la misma distancia y se pierde la misma cantidad. Pero aquí llega y se encuentra el otro pedazo de cable al que añadí. Y entonces este otro pedazo de cable está un poquito más gordo, un poquito más delgado. Ojo, lo que estoy diciendo. Un poco más gordo o un poco más delgado. Ok, pero hagan de cuenta que la atenuación va a seguir avanzando. Y entonces, cuando llegue aquí, que fuera la misma distancia,
posiblemente aquí la atenuación varíe. Y entonces, si varía, pudieras tener aquí 130. Y entonces ya bajó mucho más de lo que venía bajando. Y entonces, cuando vuelva a avanzar la misma distancia aquí, con respecto al cable del acoplador, entonces puede ser que aquí ya solamente haya 100. ¿Le entendieron? Venía bajando de 10, 10, 10, pero cuando llegó y se metió al cable azul, ahora bajó un trancazo de 30 y bajó otro trancazo de 30. Con esto, tú la señal se la metes a la persona que está puesta aquí. Esa persona está puesta ahí. Para que siempre por color se pierden más. Aquí está conectada la persona. Ahí está la persona. La persona, ¿cuánto va a regresar de señal, chavos? El 33.33%. ¿Sí o no? Sí. Ok. Quiere decir entonces que la persona aquí consume cuánto y cuánto regresa. Entonces, ojo, el consumo sería de 66.67 nippers. Pero el regreso sería de 33.33 nippers. Y entonces, cuando haga eso, la señal se va a venir de regreso, pero la señal, cuando venga de regreso, viene a través del otro pedazo del cable azul. Está aquí. Y después se va a venir a través del cable negro, que está aquí, es parte de ese cable rojo. Y entonces, al hacer esto, cuando la señal regrese, en este punto de regreso, aquí solamente le quedarían 3.33. ¿Entienden por qué, chavos? Y entonces, cuando esté aquí, la señal ya valdría 0. ¿Dudas, chavos? No, profe. ¿Entendieron? Sí. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ahí empezamos a tener esos problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si lo paso para adelante ese acoplador? ¿Me van a llegar los 100? No. Si yo lo moviera, este acoplador para la parte de aquí, entonces primero caerían 30, me quedarían aquí 170, después aquí me quedarían 140 y serían 130, 120, 110 y 100. ¿Entendieron? Sí. Sí. Entonces ese acoplador lo pudiera mover para adelante y no me perjudica en nada. El problema es cuando el acoplador no es múltiplo de lambda, ahí sí voy a tener muchos problemas. ¿Dudas, chavos? ¿Entendieron desde aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Nos quedan 3 minutos 48, chavos. Algo que necesiten de las láminas para irlas pasando. Y ahorita explicamos otra cosa. Esa sería la 1.
Esta es la 2 de las fórmulas. La 3. La 4. Y la 5. Entonces, como pueden ver, el consumo de la señal que va a tener son 66.67 nipers, pero el regreso van a ser 33.33 nipers lo que se regresa. La pérdida, tanto en el cable de ida como en el cable de regreso, es proporcional o es la misma a medida y a razón de la distancia. Aquí habíamos dicho, ¿qué pasaría si le pongo 400 a este valor? Bueno, si tú le pones 400, entonces aquí te va a dar una cantidad distinta y por obviedad, este te va a dar una cantidad distinta. Quiere decir que a veces cuando tú agarras el cable sin querer y no sabes el valor, puedes hacer entonces que el consumo sea mayor o que el consumo sea menor. Aquí el problema es que cuando viene la señal desde esta antena que está aquí, tú mandas la señal a través de este cable, lo mandas a través de esta añadidura que hiciste y aquí a veces te van a dar una serie de requerimientos mínimos. Y entonces pudiera ser que te dijeran, ¿sabes qué? El mínimo de señal, aquí el mínimo de señal tiene que ser de 65 nipers. Por decirles algo, por decir valores. Dice, el mínimo de señal tiene que ser de 65 nipers. Ah, pero como entonces llegaron 66, entonces sí trabaja esa parte. Pero ¿qué pasa si le pongo 400? Posiblemente ya no trabaje. Habría que hacer el cálculo. Y entonces por eso a veces se rompen las conexiones en las comunicaciones. ¿Entienden? Sí, profe. Profe. Queda un minuto, chavos. ¿Dudas? ¿Algo que les haga falta? No, profe. ¿No? Ok. ¿Dudas? Profesor, ¿por qué dijo que se rompían las comunicaciones? Porque a veces no tienes el mínimo voltaje o la mínima señal para enclavar a las dos antenas con la conexión de la misma señal. Ahorita lo explicamos, le ponemos 400 y ahorita vemos qué onda. ¿Vale? Okay. Sí, ok, gracias. Se va a acabar, chavos. Entonces nos volvemos a conectar, por favor. Sale. Profe. Ande. Arre. ¿Qué es lo que les quiero comentar con respecto a esto? Miren, muchas veces nosotros, a veces cuando hacemos esas añadiduras, hacemos cosas raras. Entonces, tú tienes un transmisor, vamos a explicar la última pregunta y se las voy a manejar con voltaje. Es lo mismo como si hablaras de nipers. Pero entonces, cuando tú tienes esto, pudieras hablar que aquí entraron 200 volts. Al entrar 200 volts, tú tienes que entender que en el cable positivo se atenúan. Tú tienes que entender que en el cable positivo se atenúan. Pero tú fuiste a comprar una bocina, sin saber qué tipo de cable tú ibas a instalar. Entonces te compraste tu bocina y a veces estas bocinas tienen sus conexiones y dicen, esta bocina avienta 2000 watts de potencia, pero a veces tienes que fijarte en lo que le llaman requerimientos mínimos. Y entonces, hay veces que el requerimiento mínimo a veces está basado a voltaje y te dicen que esta es de 12 volts. Hagan de cuenta así, ¿sale? Entonces, quiere decir
que la señal que tiene que llegar aquí quiere decir que la señal que se tiene que conectar aquí mínimo debe de tener 12 volts. Mínimo debe de tener 12 volts. Entonces, hay veces que tu señal viene viajando a través del cable o a través del aire y cuando viene aquí trae 160. Le voy a poner bueno, vamos a poner unos valores. 160, lo agarras aquí tiene 120, y lo agarras aquí y tiene 80, y lo agarras aquí tiene 40, y aquí tiene 40. Un valor así de raro, o así de grande de atenuación. Y entonces, cuando tú conectas este cable rojo, lo pones aquí, y le conectas el negro aquí, entonces pudiera ser que tengas aquí en esta conexión 12.3 volts. Ojo lo que estoy diciendo, 12.3 volts. Entonces, como el requerimiento mínimo de voltaje es de 12, entonces con este sí podría trabajar ese cono de bocina o sí podría transmitir la mejor señal que tengas. El problema es que a veces cuando este cable llega aquí, entonces tú llegues, pero no con la cantidad de voltaje que yo necesitaba. Entonces tú puedes llegar con 11.9. Cuando llegas con 11.9 es cuando se rompe la comunicación, porque aunque la oigas, porque aunque dices, ya la escucho, entonces esta bobina que está aquí adentro no puede enclavar y no se enclava y entonces no transmite la señal, no se ve la imagen, no se oye nada. Y entonces dices, pero es que es casi 11, es casi 12. Sí, pero a veces el requerimiento mínimo es el que te va a dar la proporción y cuánto de cable puedes instalar. Y entonces dices, ok, pero me dio así. El problema es que entonces metas una añadidura. Y cuando metes una añadidura, por obviedad, el voltaje va a bajar mucho más rápido y entonces jamás vas a poder hacer que esa bocina empiece a trabajar. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más o menos tenemos que empezar a ver y eso es lo que vamos a empezar a entender de esa parte. Entonces, como ustedes pueden observar, ya cuando haces el cálculo del acoplador, tú tienes que empezar a hacer todos estos cálculos para que después los podamos llevar a una famosa carta de Smith. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Tú dices, ¿sabes qué? Que esta se llama Z de entrada. Esta se llama Z de entrada. Pero vamos a suponer que nada más me faltó un poquito de cable. Entonces, la Z de entrada va a estar así. Y entonces el cable rojo va a estar aquí. El cable negro va a estar aquí. El cable negro va a estar ahí. Aquí le voy a meter el acoplador. Aquí le voy a meter el acoplador. Y si yo meto esto, y aquí pongo entonces a la persona a escuchar el mensaje, aquí yo pongo a la persona a escuchar el mensaje, por obviedad, si le dejo los datos que yo tenía aquí de 200, y aquí le dejo también el dato que tenía de 200, pues entonces dijimos, aquí no vamos a alterar nada. Aquí dijimos que no íbamos a alterar nada. Entonces, si aquí tiene 200 ohms y a su vez tiene una ZL también de 200 ohms y yo calculo el valor del adaptador, por obviedad me tendría que salir de ¿cuánto? De 200. ¿Entienden?
Pero entonces es ilógico porque dices, pues si tengo que traer un cable de 200 o un pedazo de adaptador, pues es el mismo cable. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que cuando entonces empiezas a desbalancear todos los sistemas, entonces a este sistema que todo tiene 200, también a esto se le llama sistema balanceado. A esto se le llama sistema balanceado. Y bueno, sistema balanceado. Pero por obviedad, los que no nos dedicamos a cosas de cableado, pues es muy difícil que pongamos los cables como deben de ser. Entonces, normalmente, casi todos los demás trabajamos con sistemas desbalanceados. ¿Por qué desbalanceado? Pues porque vas a tener una antena, aquí, vas a tener un cable así, vas a tener el otro cable aquí al lado, y si este cable tiene los 200 ohms de impedancia, entonces tú aquí puedes llegar a tener una carga que sea de 100 ohms. Y entonces esto es lo que se llama sistema desbalanceado. A esto le llaman sistema desbalanceado. Entonces, al estar desbalanceado, a veces es preferible meter un acoplador para que el sistema no se balancee al 100%, pero sí me dé un valor distinto. ¿Por qué un valor distinto? Ojo, si yo lo dejo así, ahorita nosotros calculamos, ojo lo que voy a hacer y decir. Cuando yo calculé este tau, nosotros hicimos una división de poner 100 menos 200. La fórmula por ahí véanla, ¿sale? Las letras por ahí véanlas donde están. Y entonces le pone 100 más 200. 100 más 200. Si yo hago esto, entonces ustedes se pueden dar cuenta que queda aquí menos un tercio. Bueno, menos 100 entre 300. Y entonces esto también te da el menos 33.33. Entonces, se regresa, acuerden, se regresa el 33%. 33.33%. Ok. ¿Qué pasa cuando tú agregas un acoplador? Agregar un acoplador. Entonces, tú tendrías que agregar un acoplador y ese acoplador tú le tienes que calcular la impedancia. Entonces, cuando tú lo agregas, vas a tener que la Z del acoplador va a ser igual a la raíz. Por ahí vean la fórmula, chavos, ¿sale? Porfa, de la multiplicación de 100 por 200. De 100 por 200. ¿Sí le van entendiendo hasta ahí? ¿Y eso cuánto nos irá a dar, chavos? 141.42. Gracias. Esto nos va a dar 141.42. Entonces, esta va a ser la Z del acoplador.
esta va a ser la Z del acoplador, 141.42. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo le borré un pedazo, yo le tengo que quitar, si ustedes quieren, de aquí, un pedazo al cable, porque ahí lo uní, y cuando yo le quite este pedazo aquí, entonces ahora meto mi acoplador de color azul aquí. Como pueden observar, aquí ya lo puse. ¿Cuál es su valor de impedancia? Pues este de 141. Entonces, ¿cómo me va a quedar ya el tau, chavos? Entonces el tau me va a quedar que va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual. Entonces, este va a ser igual. Este va a ser igual a 100 menos 141.42 entre 100 más 141.42. Y eso termina dando ¿cuánto, chavos? Serían Se me dio menos 0.17. menos 0.17. Ok, ¿cuánto se regresa entonces ahora cuando puse este acoplador? 17.77. Exacto. Entonces ahora se regresa el 17.77%. Ok. ¿Qué quiere decir eso, chavos? ¿Qué creen que sea mejor? ¿Que regrese el 33 o que regrese el 17? El 17, ¿no? 17. ¿Por qué es Regresa mejor que el 17. regrese el 17? Para que regrese la menor señal posible. Y se consuma más. Para que regrese la menor señal y se consuma más la señal que yo envié y entonces trabaje mucho mejor la bocina, trabaje mucho mejor la televisión. ¿Le entendieron? Entonces, acuérdense de esta parte, porfas. Cuando tú conectas todo de 200, 200, 200, tanto el cable como el acoplador, como la carga, y la antena no le pongo valor porque esta casi nunca la vamos a saber. Casi la impedancia de estas antenas casi nunca la vamos a saber. Entonces, pero lo que sí vamos a conocer es el cable, lo que sí vamos a conocer son los adaptadores y las cargas. Entonces, cuando estos todos valen lo mismo, a esos sistemas se le llama sistema balanceado. Pero normalmente nosotros no tenemos sistemas balanceados, y menos cuando empezamos a hacer conexiones. Entonces, cuando tú tienes un sistema desbalanceado, puede ser porque compraste un cable de 200 ohms sin querer y compraste una bocina o una carga de 100 ohms también sin querer. A veces tú lo compras porque se ve bonito, porque es de color rojo, porque era el de color azul que yo andaba buscando. Pero a veces se te olvida que dices, sí, ¿y qué impedancia le voy a poner? Y entonces, como ya también compraste el cable que combina con la bocina o con la televisión, cuando llegas a tu casa te das cuenta que compraste algo de 200 ohms y el otro algo con 100 ohms. Entonces, si tú haces ese cálculo de matemáticas de teoría, entonces quiere decir que este señor consume de señal el 66.67. Aquí el consumo, entonces el señor consume el 66
0.67% de señal. Y entonces toda la otra señal se regresa. Pero ¿qué pasa cuando entonces tú ya te diste cuenta que compraste algo de 200 y algo de 100? Dices, bueno, ya no lo voy a poder cambiar. Entonces te conviene instalar un acoplador que sería este pedacito de color azul. Tú instalas este acoplador, pero entonces cuando tú lo instalas, tienes que saber bien tu valor de cable, al igual que tu valor de carga. Con eso calculas este valor del acoplador y entonces ahora sí vas a la tlapalería y compras un cable que tenga 141.42 ohms de impedancia. Recuérdense que es impedancia, no resistencia. Y al comprarlo, tú lo metes aquí, tú lo metes entre el cable y la carga, y cuando lo pongas a trabajar, vas a observar que ese solamente te regresa el 17.77%. Quiere decir que entonces el consumo de señal, quiere decir que el consumo de señal es de, bueno, pues a eso le restamos al 100% y tendríamos 82.23, 81, 82.23%. Y es mejor que la carga consuma 82 porque es la señal que estoy mandando y quiere decir que entonces la recepción que va a tener es muy buena con respecto a si nada más conecto el cable con la carga. Puta, chavos. Esto es lo de hoy, ¿eh? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, ya vas a empezar a meter los acopladores, pero más que nada para saber la cantidad de señal que consume. Es mejor que regrese casi cero al transmisor a que regrese más señal. ¿Y esto por qué se tiene que hacer, chavos? Porque a veces vamos a tener nosotros que meter el acoplador y debe también de cumplir con una longitud mínima o una longitud máxima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el acoplador también te va a consumir señal y entonces tú tienes que saber el mínimo de señal que debe de llegar a tu televisor o a tu carga, porque si metes un acoplador que te consuma casi todo en una mínima longitud, pues ya no te sirvió tampoco de nada. ¿De acuerdo? ¿Duda, chavos? ¿No? Ok. Pues si no hay duda, eso sería lo de hoy. Vale, profe. Ok, si no hay duda, chavos, nos vemos entonces el próximo jueves en el laboratorio, ¿sale? Sí, profe. Ok, ¿todos entendieron dónde está? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe, Pues, perfecto. bueno, entonces, esto sería lo de hoy, chavos. ¿Dudas? ¿Nadie? No, profe. No, profe. Bueno, Profe. Mande García, ¿no? ¿Nada? Bueno, nada más una cosa, profesor. Dice Sí. que el consumo de señal entre más grande ¿es mejor o era peor? No, es mejor, porque haz de cuenta, tú mandas el 100% de la antena y lo que quieres es ver bien clarita la imagen. Entonces debes de consumir el 100% para que no te haga falta voltaje ni corriente. Entonces, ahí tiene la definición la imagen bien. El problema es cuando te va faltando voltaje o que te va faltando corriente, la definición de la imagen o del sonido no es buena.
Entonces es cuando empezamos a ver esos cuadritos que ahora se ven en la pantalla, que dices, como que se quedó hacia el maestro y de repente vuelve. Ese tiempo que está ahí es el tiempo en que se cayó el voltaje o aumentó la corriente. Y eso es lo que no quieres, porque entonces estarías trabajando así y sigues trabajando y te quedas así y dices, no, esa parte es la que no quiero. Entonces debes de subirle la potencia, ya sea al voltaje o a la corriente, para que la imagen... ¿Entendiste? De acuerdo. Sí, profesor, gracias. Y para eso es, entonces, el consumo debe de ser lo más alto que pueda, porque el regreso de la señal debe de ser casi cero siempre. Entonces, en el regreso, ¿dónde? entonces en lo que en el consumo, bueno, en la cantidad de que se regresa, tiene que ser lo menos posible, como ahorita fue el 17.77%, y en la entrada tiene que ser el 100%. Exacto. Si ustedes recuerdan, cuando aquella vez la explicación dijimos que lo más recomendable es que regrese cero a la antena, porque si no se empieza a calentar y entonces sufre un daño más rápido. Entonces lo que tenemos que hacer es consumir toda la señal hacia el 100 para que se regrese lo más cercano a cero hacia la antena transmisora y no sufra la antena transmisora. ¿Dale? Pues, chavos, si le entendieron, esto sería lo de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Buen fin de semana largo. Descansen. Profe, ¿vamos a llevar algo ese día? Vale, profe. No, nada. ¿Nada? No. Ok. Sí, porque... Sí, mande, señor. Sale, profe. Vale, profe. Nos vemos, cuídese. Pues, Bonita buen fin de semana. Diviértanse. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Adiós.